Manuel Esdras, pasa voz. Pasa vos, mi hermano Andrés. Perfecto, se le escucha. Estamos listos, listos y dispuestos. Perfecto, hermano. Ahí está bien. Ahí se ve y se escucha bien. Muchas gracias, hermano. Hermanos, que el Señor les Pasa vos. bendiga. Gracias. Hermano Abrazo. ministro, pasa voz. Pasa voz, Ahí, hermano. merito, hermano. Ahí Ahí está está bien. bien, hermano. Ahí está bien. Ahí se ve y se oye bien, hermano. Sí, gracias, hermano. Perfecto. Hermano José Luis, pasa voz, hermano José Luis Cortés. Pasa vos, Hermano, hermano. Un pasa voz, saludo. hermano, un gusto. Como Un siempre, no puede abrazo. usted faltar. Sí, bien Qué bueno, puesto. hermano, qué bueno. Qué bueno. Pasa vos, Pasa voz, hermano hermano. Pedro Espíritu. Así, hay que fortalecerlo, hermano, constantemente, renovarlo. Exacto, hermano. Muy bien. Bueno, Pedro Espíritu, pasa voz. Bueno, Pedro Espíritu, a ver, active su audio, queremos escucharlo. Creo que no le es posible. Hermano Esdras, como siempre, 5 minutos de tolerancia y comenzamos, hermano, por favor. Gracias. Enterado, mi hermano. Gracias.
Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Dios, paz a vosotros. Vamos a dar inicio a este desarrollo de estudio bíblico en el cual la sociedad varonil tenemos a bien reunirnos, y qué mejor propósito que escudriñar la escritura. La palabra de nuestro Dios dice el libro de Josué 1:8: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros, como guías de familia, aspiramos a hacer lo correcto delante de nuestro Dios, y por eso ahora, aún de noche, queremos prosperar en la bendita palabra de nuestro Dios, entendiendo su voluntad, su doctrina, su palabra. Voy a pedir a mi hermano para que nos lleve en oración, a mi hermano ministro Santiago López, que eleve una oración para que su Espíritu Santo dirija este desarrollo de estudio. Lo haremos, mis hermanos. Adelante, mi hermano ministro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos, Padre eterno, clamamos hacia ti y te rogamos, Señor, de tu Espíritu Santo para que pueda, Señor, estar con cada uno de nosotros. En especial con nuestro hermano ministro Pedro Rojas, quien, Padre eterno, es el encargado de poder dirigir, Señor, esta escuela y tener un aprendizaje que podamos compartir el sábado que podamos reunirnos. Te queremos rogar, Señor Dios, que pongas todos los medios para que las palabras pronunciadas hagan efecto en el corazón de cada uno de nosotros y podamos entenderlas. Bendice, Padre eterno, a cada familia representada en esta reunión. Permite, Señor Dios, que pueda dar fruto de diferentes maneras, de frutos en nuestros corazones, y podamos ser mejores varones. Te lo queremos rogar, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano ministro Santiago López. Ahora vamos entonces a ocuparnos el motivo que nos ha reunido, que es el poder aprovechar y estudiar esta pequeña escuela para poder presentarla con nuestros hermanos de la varonil. Voy a dar el espacio a mi hermano ministro Pedro Rojas. Adelante, mi hermano, tiene uso del micrófono. Gracias, hermano Esdras. Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es para mí un gusto poder expresar la palabra de nuestro Dios con los varones de Dios, y vamos a hacerlo para honra y gloria de Él. Vamos a estudiar la lección número 6, que lleva por título Guarda tu testimonio. Entonces, este título está dirigido a cada uno de nosotros. Por eso tiene la frase guarda tu testimonio, no el testimonio de otra persona, sino mi testimonio, el que yo debo guardar para poder hallar gracia delante de Dios y también delante de los hombres. Quiero explicar el concepto de guardar, y encontré que guardar es poner algo en un lugar seguro. Eso es guardar, poner algo en un lugar seguro. Y también la palabra testimonio es prueba que una persona hace para asegurar la verdad. Eso es un testimonio. Entonces nosotros vamos a asegurar la verdad, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de que Dios mora en nosotros, de que Dios vive en nosotros, no solamente con la palabra, sino también con los hechos. Así como nuestro Señor Jesucristo fue poderoso en dichos y hechos, el apóstol Pablo también, y así muchos hombres del ayer fueron poderosos en los dichos y hechos, así también hoy nosotros debemos guardar nuestro testimonio. Tenemos un objetivo que dice fortalecer el testimonio personal del varón en todos sus ámbitos de vida. Hermanos, dice fortalecer el testimonio del varón de Dios en todos sus ámbitos de vida, y el varón de Dios soy yo. El varón de Dios son cada uno de los que formamos la sociedad varonil y de los que pertenecemos a la Iglesia de Dios israelita, pues somos ese varón de Dios. También dice en todos sus ámbitos de vida.
hermanos, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito comercial, en el ámbito social, en el ámbito religioso, en el ámbito familiar, y también podemos decir, mis hermanos, en el ámbito político, porque si nos damos cuenta, pues también algunos personajes que vamos a ver en la lección, como es Daniel, como es José, pues también supieron dirigirse en el ámbito político. Con esto no quiero decir, mis hermanos, que pues estoy promoviendo que, que practiquemos la política bueno, hablando de la política, de partidos y de la participación que podamos nosotros tener en la política nacional. Me estoy refiriendo a eso. Hermanos, todo cuenta, y nosotros debemos ser ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, y por eso dice aquí nuestro objetivo en todos los ámbitos de vida para respaldar la proclamación del Evangelio. Fíjense que no es lo mismo sentarse en un banco que en una silla. Y les voy a decir por qué. Un banco no tiene respaldo y una silla sí tiene respaldo. Regularmente en una taquería, pues nos vamos a sentar en un banco y como vamos a comer tacos rápidamente, pues se pasa el tiempo y no pasa nada. Pero si nosotros estamos en un banco todo el culto del día del sábado, ¿qué creen que va a pasar con nuestra espalda? Pues se va a cansar. Y entonces, por eso dice, es importante aquí para respaldar la proclamación del Evangelio. Hermanos, nuestro testimonio respalda la proclamación del Evangelio. Y vamos a ver más adelante muchas cosas, y tenemos una lectura bíblica que se encuentra en Daniel capítulo 6, versos 3 al 5, y dice así: pero el mismo Daniel era superior en estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, sino la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces, no pudieron encontrar en este hombre Daniel ninguna falta, porque dice algo muy importante en el versículo 4, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. ¿Era fiel a quién? A la ley de Dios. Era fiel a su Dios, y por lo tanto no tenía ningún vicio en el cual pudieran los presidentes y gobernadores de aquel entonces, de aquel entorno de Daniel, pudieran encontrar alguna falla en él. Por eso es que la palabra de nuestro Dios dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, sino la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces ellos sabían que los presidentes de aquel entonces y gobernadores sabían que Daniel era temeroso de Dios, y que Daniel no comía carne inmunda, y que Daniel no se inclinaba a ningún ídolo. Y entonces promovieron una nueva ley para que todo aquel que no se hincara a una imagen que habían creado, entonces iba a ser castigado. Y solamente de esa manera Daniel le pudieron encontrar una falla, pero no una falla
directa de él, sino una falla ocasionada por aquellos hombres, o una falla provocada por aquellos hombres para poder hacerlo caer. Pero bueno, también tenemos un texto de memoria que dice, o un verso clave, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, y el versículo 15 dice que, bueno, desde el versículo 14 de aquí de Mateo, vamos a ver Mateo, mis hermanos. En Mateo dice lo siguiente: Mateo 5:15. Desde el 14: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo del almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nos damos cuenta, dice la palabra de nuestro Dios que nosotros somos la luz del mundo, o debemos ser la luz del mundo. Y la luz no se pone abajo, no lo vamos a poner debajo de la cama, la luz no la vamos a poner debajo de la mesa, o como aquí dice que la luz no se pone debajo de un almud. El almud era una caja que en aquel tiempo se utilizaba para medir los granos, y si nosotros lo metemos una lámpara debajo de una caja, pues no va a alumbrar. Y si nos damos cuenta, en el ejemplo de Daniel fue puesto arriba y fue el principal de los presidentes y el principal de los gobernadores. ¿Por qué? Porque de verdad era una lámpara, era una luz de Dios. Como dice aquí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros no vamos a poder estar alumbrando arriba si no cuidamos nuestro testimonio. Y para cuidar nuestro testimonio debemos ser fieles a Dios. Y para ser fieles a Dios debemos guardar sus ordenanzas, sus estatutos, sus leyes, y todo eso nos protegerá para poder guardar nuestro testimonio, y también ser esa luz que alumbre en lugar oscuro, para que el mundo vea vuestras obras y a través de vuestras obras glorifiquen a Dios. Hermanos, un buen testimonio alaba a Dios. Un mal testimonio, pues blasfema el nombre de Dios. Es triste, es difícil decirlo, pero hermanos, es la verdad. Un buen testimonio es alabanza a Dios. Un mal testimonio, pues es una blasfemia contra Dios, y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Hermanos, vamos a pasar a nuestros párrafos. Vamos a pedir apoyo de mis hermanos que están presentes. Somos 29, pero pues solamente son 1, 2, 3, 4, 6 párrafos. Yo creo que pues somos suficientes para poder apoyar en esto. Vamos a procurar que el tiempo no nos gane. Vamos a pasar con el primer párrafo. Voy a pedirle a mi hermano Esdras que me ayude a localizar a nuestros hermanos, que nos ayuden a leer, y yo doy la explicación para que no nos gane el tiempo. Vamos a hacerlo así, mis hermanos. El primer párrafo. Pregunto entonces a los hermanos que nos acompañan en la transmisión, ¿alguien desea tomar el primer párrafo o lo asignamos? Yo lo leo, hermano. Dice el primer párrafo: en la lección anterior reflexionamos sobre la responsabilidad del varón de cuidar su hogar antes de extender su influencia espiritual hacia otros. Ahora es necesario ampliar el círculo y considerar cómo nuestro comportamiento
fuera de casa respalda o debilita el mensaje que proclamamos. El Señor Jesucristo declaró que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos, estableciendo que el testimonio visible forma parte esencial de la misión evangelizadora. La proclamación verbal y la conducta diaria no pueden separarse, pues ambas conforman una sola expresión de fe. ¿Listo? Amén. Gracias, hermano, por leer el párrafo. Hermanos, y quiero leer primero, bueno, aquí nos dan dos citas, y quiero leer antes de esas dos citas, primera de Timoteo 5:8, que está aquí, aquí en el mismo, la misma carta, primera de Timoteo 5:8, y dice así: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Fíjense que esto es muy importante, porque aquí en primera de Timoteo 3, dice del 4 al 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, estos son los consejos que Dios nos da. Y dice que el buen predicador, pues por su casa empieza. Entonces, la palabra de nuestro Dios dice que debemos cuidar nuestro hogar, porque no podemos corregir a alguien si nosotros no nos corregimos. Entonces, debemos iniciar por nuestra casa, y dice, nuestro comportamiento fuera de casa respalda o debilita el mensaje que proclamamos. Después dice, el testimonio visible forma parte esencial de la misión evangelizadora. Y dice, la proclamación verbal y la conducta diaria no pueden separarse, pues ambas conforman una sola expresión. Y bueno, nuestro texto de memoria nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. Fíjense que esto es muy importante, porque cuando nosotros predicamos, y esto no solamente pasa con la gente que nos ve afuera, sino también con la gente que nos ve adentro. Y nuestra familia siempre está pues en vista de la iglesia y también del mundo. Por eso es importante que hagamos el consejo que el apóstol Pablo nos dice en Timoteo, y también lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque dice, la proclamación verbal y la conducta diaria no pueden separarse, pues ambas conforman una sola expresión de fe. Hermanos, lo que la iglesia ve de nuestra familia, entonces también refleja de cómo estamos llevando el evangelio en nuestra vida. Y es algo muy importante que debemos cuidar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo doy consejos a alguien, pero alguien puede decir, pues el hermano Pedro primero que corrija a su familia, a sus hijas, y podemos ver todo eso. Entonces, no solamente nos van a ver el mundo, sino también la iglesia nos va a ver. Y es importante que nosotros pues veamos todo eso. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Hermano Adalid, ¿a quién designas brevemente? ¿O lo designo yo? Bueno, lo designo yo. Dice mi hermano. ¿Quién? Gracias. Abraham Morales, me costaba aprender otra vez el micrófono. Abraham Morales, adelante, mi hermano. Segundo párrafo.
Pasamos, hermanos. No, tengo el cuaderno, hermano. Discúlpenme. No Está hay ahí mi problema, hermano hermano. Daniel González también. Ok, mi hermano Daniel González, entonces, el segundo párrafo, el buen nombre. Dice así, el buen hombre posee un valor que la Escritura coloca por encima de grandes riquezas. Y el apóstol Pablo señala que quien aspire responsabilidad espiritual debe tener buen testimonio aún de los de afuera. Esto implica el comportamiento del varón en su trabajo, en su negocio, en la escuela y en cualquier entorno social. Debe reflejar integridad, respeto, responsabilidad. No se trata únicamente de evitar faltas evidentes, sino cultivar un carácter firme que aspire confianza, coherencia, pues la reputación construida con rectitud abre puertas que el discurso por sí solo no puede abrir. Amén. Gracias, hermano Daniel. En este párrafo, bueno, yo puse una frase a este párrafo, le puse así, mis hermanos, un buen testimonio es cultivar un carácter, es cultivar un, un carácter firme que inspire confianza y coherencia. Hermanos, cuando el hombre tiene un buen testimonio, entonces tiene un buen carácter. Ese carácter es firme. ¿Firme en qué? Hermanos, cuando alguien tiene un buen carácter, no es solamente que que tenga un carisma, mis hermanos, sino que también sea firme en sus decisiones para decir no al mal y para decir sí al bien. Por eso dice que debemos cultivar un carácter firme que inspire. ¿Qué quiere decir esto que inspire? Que nuestro carácter debe ser tan bueno, tan firme, que va a inspirar a los que están cerca de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo estaba inspirado en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía un carácter, había cultivado un carácter firme, que inspire, y también que tenía coherencia. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? La coherencia, que no nos contradigamos con nuestros dichos y hechos. Y les voy a decir esto, mis hermanos, muchas veces, pues nosotros, nos encontramos en situaciones en la vida, mis hermanos. Y les voy a contar una anécdota, mis hermanos, que me pasó. Sucede que aquí en el pueblo, había, pues ya se murió, mis hermanos, una señora que era protestante, era de la índole pentecostal. Y bueno, a mí me conocía, y un día pasaba enfrente de su negocio y me dice, hijo, tú predicas la palabra de Dios. ¿Y qué creen que le dije? Sí. Y entonces me dijo, ¿y por qué vendes el orín del diablo? ¿Y saben cuál es el orín del diablo, mis hermanos? Vender cerveza y licor. Y le dije a esa mujer, le dije, mire, está bien, ya no lo voy a vender. Y ya no lo vendí. Cuando ella se dio cuenta que ya no lo vendí, me para otra vez, iba caminando enfrente de su negocio y me para y me dice, hijo, te felicito, ya no vendes el orín del diablo y así tu negocio va a prosperar. Me bendijo,
Hermanos, ¿qué quiero decir con esta anécdota, mis hermanos? Que vale la pena servirle a Dios. Vale la pena decir no a lo que nos está causando escándalo, a lo que nos está causando problemas, a lo que va en contra de seguir a Cristo, en contra del Evangelio. Porque más adelante vamos a ver, mis hermanos, que vamos a encontrar más cosas y como dice al finalizar este párrafo, la reputación construida con rectitud abre puertas que el discurso por sí solo no puede abrir. Hermanos, yo pude explicarle a esa mujer que la palabra de Dios, que esto, que el otro, hermanos, pero lo que ella quería ver es que ya no vendiera cerveza, que ya no vendiera licor, que ya no vendiera cigarros, que ya no vendiera todo eso, porque eso a ella le provocaba escándalo y a mí también. Entonces, lo dejé de hacer y fue algo que se tradujo en coherencia de lo que se dice y se hace. Y entonces dice Eclesiastés capítulo 7, verso 1, que, dice lo siguiente, mis hermanos. Dice Eclesiastés capítulo 7, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Una buena reputación, mis hermanos, como dice aquí, nos abre puerta y también es alabanza a nuestro Dios. Y también en Proverbios 22:1 dice que es mejor que el oro, es mejor que la plata y que las grandes riquezas. Y también en Timoteo capítulo 3, verso 7 dice, también conviene que tengas buen testimonio delante de los extraños, porque no caigas en afrenta y en lazo del diablo. ¿Qué quiere decir? Porque no caigas en afrenta y lazo del diablo. Hermanos, afrenta es algo penoso. Y entonces, hermanos, algo vergonzoso. Cuando nosotros no tomamos la decisión de guardar un buen testimonio, entonces vamos a caer en afrenta y en lazo del diablo. Por eso nuestros hermanos pusieron estos textos. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Gracias, mi hermano Pedro. El comentario o el versículo de apoyo de nuestro hermano Dalit lo leemos al final. Mi hermano Daniel González, ¿a quién designa el siguiente párrafo, el tercero? Si no, lo leo yo. Lo leo Dice yo. adelante, mi hermano, adelante. Dice, el ejemplo de José en Egipto muestra que en el contexto adverso no constituye excusa para descuidar el testimonio. Vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera, José mantuvo su integridad aun cuando fue tentado por la esposa de Potifar, afirmando, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su fidelidad no solo preservó su conciencia delante del Señor, sino que con el tiempo lo llevó a ser reconocido como hombre prudente y sabio. Este relato enseña que aún en medio de ambientes cargados de injusticia o corrupción, el varón puede sostener un proceder conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pues hermanos, en este párrafo yo le puse la siguiente frase. La fidelidad a Dios nos ayuda a guardar nuestro testimonio o nos ayuda a tener un buen testimonio. La fidelidad a Dios. Este hombre, mis hermanos, José, fue fiel. Él tuvo la oportunidad de fracasar, tuvo la oportunidad de pecar, pero él decidió ser fiel. ¿Fiel a quién?
fiel a Dios. Y cuando él decidió ser fiel, entonces guardó su testimonio. Y aunque en un momento inmediato, él fue castigado, pero en el futuro, el guardar la ley de nuestro Dios, el ser fiel a Dios, en el futuro le trajo grandes bendiciones, tan grandes que aquel faraón le puso todo en sus manos. Era el segundo de Faraón. Entonces dice, ¿cómo pues haría yo esta grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, cuando la palabra de Dios en este versículo dice, pecaría contra Dios, la palabra de nuestro Dios dice que toda maldad es pecado. Y infringir la ley es pecado. Pero hermanos, ¿qué significa pecar contra Dios? Hermanos, si nosotros pecamos, a Dios no le afecta. El que sale afectado es el pecador. Por eso la palabra de nuestro Dios nos insta, nos exhorta a que no debemos pecar, porque el pecado engendra muerte. El pecado nos lleva a corrupción, pero nosotros debemos aprovechar la dádiva de Dios. Y la dádiva de Dios no la vamos a alcanzar sin guardar los mandamientos. Es cierto que no hay que pecar contra Dios, pero hermanos, si nosotros pecamos, no le afecta a Dios en nada. Hermanos, cuando el hombre peca, el afectado es él y también su descendencia, porque todo lo que hagamos hoy, mis hermanos, lo vamos a cosechar mañana. Si hacemos bien, cosecharemos bien. Si hacemos mal, pues entonces cosecharemos mal. No cosecharemos corrupción. Vamos a pasar al siguiente párrafo. ¿Quién nos ayuda, hermano Exdras? Gracias. Hermano Santiago López, ¿a quién designa? Lo designo. Decídelo, por favor, hermano Esdras. Ok, mi hermano José Escamilla me apoya con el cuarto párrafo de manera semejante. Bueno, entonces ahora sí lo leo yo. Dice así: de manera semejante, Daniel vivió en Babilonia, una nación caracterizada por idolatría y prácticas contrarias a la ley de Dios. Sin embargo, desde su juventud decidió no contaminarse. Daniel 1:8. Y más adelante, sus adversarios no hallaron falta ni culpa en él porque era fiel. Daniel 6:4. Cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a Dios, Daniel continuó con su práctica espiritual con serenidad y estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15, mostrando que la firmeza doctrinal no está reñida con el respeto. En distintos contextos religiosos pueden presentarse discursos confrontativos. Hermano, creo que ya está leyendo otra parte. Hasta proceder. Sí, es hasta proceder nada más, hermano. No, es que creo que se siguió con proceder. Correcto. Hermano Adalid, le toca premio. Convicción. Continúo. Estos ejemplos demuestran que la oscuridad del entorno no impide que la luz del Hijo de Dios resplandezca. Por el contrario, en medio de un contexto con muchas tinieblas, se distingue con mayor claridad el buen proceder. Amén. Amén. Hermanos, aquí en este párrafo le puse la siguiente frase: guardar tu testimonio es una decisión. Hermanos, no va a haber de echarle la culpa a la esposa, a los amigos, a nadie, mis hermanos. Guardar guardar un buen testimonio es una decisión de cada uno de nosotros.
hermanos, y lo vemos aquí en el ejemplo de Daniel, dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, y ni en el vino de su beber, y pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Hermanos, fue una decisión que él tomó. Ahora también nos da una cita en Daniel 6:4. Dice lo siguiente: entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel a Dios, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Hermanos, la fidelidad de nuestro Dios se encuentra en el cumplimiento de su ley. Hermanos, y cuando el hombre cumple las leyes de nuestro Dios, entonces es un hombre alejado de vicios, es un hombre alejado de malas prácticas, que vamos a ver más adelante, mis hermanos. Y entonces, pero sí que quede claro en este párrafo, guardar un buen testimonio es una decisión propia, una decisión nuestra. También tenemos aquí Daniel 6:10, dice lo siguiente: y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entonces entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, mis hermanos, se había dado una ley que iba en contra de los principios de Daniel, pero él decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por lo tanto, él no hizo caso al mandamiento del rey, pero sí hizo caso a nuestro Dios, y hasta abrió sus ventanas para que lo miraran, que él iba a obedecer a Dios antes que a los hombres. También dice: la oscuridad del entorno no impide que la luz del Hijo de Dios resplandezca. Hermanos, precisamente vivimos en un mundo de tinieblas, pero debemos resplandecer. ¿Cómo? Siendo fieles a Dios. Esa es la manera en que resplandeció Daniel, es en la manera que resplandeció José y muchos hombres del ayer que se encuentran en la Biblia. Vamos a ver el siguiente párrafo. ¿Quién nos ayuda? Mi hermano Ramón Flores, ¿nos ayudas? Quinto párrafo. La escritura exhorta. Si no, mi hermano Pedro Espíritu nos ayuda. Quinto párrafo. La escritura exhorta. Le cedo el lugar a mi hermano Pedro. Ocúpelo, hermano Ramón, ya que abrió su micrófono, por favor. Y el sexto al hermano Pedro. Adelante, por favor. Denme un segundito, mi hermano Esdras, porque estoy buscando. Ahora sí que también estoy platicando con un hermano de aquí que nos buscó ahí por la Varonil, buscó la localidad, y ando Ok. por aquí, pero ahorita. Pedro Espíritu, ¿lo tiene a la mano el quinto párrafo? No. Mi hermano Moisés García, ¿me apoya con el quinto párrafo? La escritura exhorta. Sí, mi hermano. La Gracias. escritura exhorta a hacer todo de corazón como para el Señor y no para con los hombres, y a procurar lo honesto delante de todos. En ocasiones puede surgir el argumento de que el ambiente laboral, comercial o académico dificulta mantener principios firmes. Sin embargo, tanto como José como Daniel vivieron bajo sistemas ajenos a la fe de Israel, y aún así sostuvieron un testimonio íntegro. Esta realidad nos recuerda que no hay excusas válidas para descuidar nuestra conducta, pues el nombre de Dios puede ser honrado o deshonrado a través de nuestras acciones. Amén. Entonces, en este párrafo yo le puse que el ambiente exterior no es excusa
para no tener un buen testimonio. O en otras palabras, para no guardar nuestro testimonio. Hermanos, pues como dice nuestro párrafo, que Daniel también se encontró en situaciones difíciles. Hermanos, pues los que hemos trabajado en algún momento la albañilería, el ambiente de la albañilería, cuando nosotros trabajamos con el mundo común, regularmente, mis hermanos, la mayoría de los albañiles, pues son groseros. Todo el momento, digo la mayoría porque algunos no, ¿verdad? Todo el momento es hablar con groserías, doble sentido, echar piropos a, a las mujeres que pasen por donde está uno trabajando. Ese es el ambiente de común, vamos a decirlo así, de un albañil. No estoy generalizando, en el común, máximo común denominador, vamos a decirlo así. Hermanos, pero no por eso, pues yo voy a decir, no, pues es que yo trabajo con la albañilería y ahí pues se dicen malas palabras y por lo tanto, pues ni modos de no decirla. Pues es que ellos toman y pues ni modos de no aceptar una cervecita. Hermanos, por eso les decía, el ambiente externo no es una excusa para no guardar nuestro testimonio delante de nuestro Dios en buenas condiciones. Dice aquí Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice lo siguiente, mis hermanos, y todo lo que hagáis, hacerlo de unión, de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. También tenemos otra cita aquí mismo, bueno, aquí cerca, que dice Romanos capítulo 2, verso 24. Dice, porque el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Hermanos, allá en Romanos, el apóstol Pablo escribe porque precisamente él se da cuenta de lo que sucedía en ese entorno. Y por eso dice el verso 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, entre los gentiles, como está escrito. Hermanos, cuando nosotros no somos fieles a Dios y no cumplimos las cosas de Dios, entonces nos convertimos en blasfemos, hacemos que la palabra de Dios sea blasfemada por nuestro ejemplo o nuestro mal ejemplo, por nuestras acciones que no van en congruencia de lo que predicamos, de lo que evangelizamos. Entonces, es importante. Si nos damos cuenta, mis hermanos, en el prólogo y en todos los títulos que ya hemos estudiado y que vamos a estudiar, hermanos, todo la temática de este cuaderno, pues es prácticamente la evangelización. Y dice un dicho que el buen juez por su casa empieza. No digo con esto de que pues yo ya esté exento de estas cosas. Yo también voy en el mismo camino y también debo cuidar mi reputación, debo guardar mi testimonio y debo hacer lo que la palabra de nuestro Dios dice. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos 12, 17. Dice así, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. La palabra de nuestro Dios dice que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, no solamente debemos ser buenos en nuestra casa, no solamente debemos ser buenos en la iglesia, sino también debemos ser buenos en nuestro trabajo,
debemos ser buenos en todos los ámbitos, como decía nuestro objetivo, que ya lo leímos. Vamos a pasar al último párrafo. Gracias. Pregunto a mi hermano Ramón si tiene a la mano su... Sí, mi hermano, sí. Apóyeme con el Es, último párrafo, el varón que evangeliza. Por favor, mi hermano. sí, mi hermano, el varón que evangeliza debe comprender que cada decisión cotidiana comunica un mensaje. La puntualidad, el cumplimiento de compromisos, la honestidad financiera, la forma de hablar y en el trato hacia los demás forman parte del testimonio que acompaña el Evangelio. Cuando la persona o familia que estamos guiando observa coherencia entre palabra y conducta, el mensaje adquiere mayor credibilidad. Por el contrario, la incongruencia genera tropiezo. Por ello, guarda el testimonio no es un asunto secundario, sino una expresión concreta de la vida transformada por la verdad, que ya lo explicó creo que nuestro hermano ministro. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Ramón. Hermanos, fíjense que aquí en esta, vamos a decir, la conclusión de la escuela, ya nos habla más de cerca, ya nos habla más de cerca en la vida cotidiana. Por ejemplo, nos está hablando, dice que el varón que evangeliza debe comprender que cada decisión cotidiana comunica un mensaje. Hermanos, nuestros hechos comunican un mensaje. Y aquí nos habla de la puntualidad, que es algo que debemos cuidar cuando estamos evangelizando, y no solamente cuando estamos evangelizando, sino en todo tiempo. Les voy a decir por qué. Porque nosotros no sabemos, el mundo a veces es muy grande, pero también es muy chico, es muy pequeño, que no sabemos con quién nos vamos a encontrar y cuándo nos vamos a encontrar. Por eso es que debemos cuidar todos estos aspectos. Después dice, el cumplimiento de compromisos. Hermanos, si yo digo algo y no cumplo, entonces no estoy guardando un buen testimonio. Después dice, la honestidad financiera. Fíjense que esto es muy importante. La palabra de nuestro Dios, cuando en este párrafo nos dice la honestidad financiera, hermanos, debemos cuidar muy bien este punto, porque muchas veces, pues de ahí se puede agarrar la gente y decir, no, pues es que él pide y no paga. Él vive de lo prestado. Y eso es lo que debemos cuidar que no suceda en nuestra vida. Por eso dice honestidad financiera. No, pues es que ese hermano defraudó a tal señor. Y no solo eso, sino que aquel hermano defraudó a tal hermano. Y entonces, mis hermanos, eso es importante que cuidemos la honestidad financiera. De que, hermanos, si nosotros nos dedicamos a vender, tengamos cuidado de no defraudar ni a los hermanos de la iglesia, ni a los hermanos, perdón, ni a la gente del mundo, porque si no, pues es un mal testimonio. También dice la forma de hablar. Hermanos, quizás, como les decía, mis hermanos, en el trabajo hablamos de una manera, en la casa hablamos de otra manera, y en la iglesia hablamos de otra manera. Que nuestra forma de hablar sea en pías y santas conversaciones, porque esa es la manera de guardar un buen testimonio. Sigamos con la otra parte que dicen, el trato hacia los demás forma parte del testimonio que acompaña al Evangelio. Cuando una persona que estamos guiando observa coherencia entre palabra y conducta, el mensaje adquiere mayor credibilidad. Es decir,
que cuando nosotros somos congruentes en lo que decimos y hacemos, entonces a quien estamos evangelizando, pues se va a dar cuenta que no es falso lo que decimos, sino que es algo real, algo maravilloso, algo hermoso, algo que tiene vida eterna. Porque para ir finalizando voy a leer lo que dice Tito 1:16. Dice Tito 1:16. Que no nos pase esto, mis hermanos. Dice, desde el 15, todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Dice el verso 16, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que no solamente digamos, sino también hagamos. Porque dice aquí, profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y probados para toda buena obra. Hermanos, y precisamente algo que afecta para poder evangelizar, mis hermanos, y que pues no lo dije, se me estaba olvidando, mis hermanos, es participar de negocios ilícitos. Hermanos, un hijo de Dios no debe participar de negocios ilícitos. Es cierto, mis hermanos, muchas veces nos vemos envueltos en situaciones, vamos a decirlo así, que nos dan oportunidad de que ganemos más dinero, pero si la forma de ganar más dinero proviene de un negocio ilícito o de una situación ilícita o de un acto de corrupción, mis hermanos, no es bueno. No es bueno porque eso corrompe y hace que la obra de Dios sea truncada por nuestra culpa. Entonces, mis hermanos, es importante que dice el último párrafo, guardar el testimonio no es un asunto secundario, sino una expresión concreta de la vida transformada por la verdad. Y nos encontrábamos en un principio, les decía que un testimonio es prueba que una persona hace para asegurar la verdad. Entonces, yo declaro la verdad. Cuando yo me voy a un juicio, pues debo declarar la verdad. Entonces, la palabra de nuestro Dios dice que la verdad nos hace libres. La verdad permanece para siempre. La verdad dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Y la debemos llevar tanto en nuestros dichos como en nuestros hechos. Y entonces estaremos siendo lo que dice nuestro texto de memoria. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, se glorifica a Dios con un canto, pero el canto no trascenderá a los cielos si yo no hago en mi vida lo que dice ese canto. Les voy a poner un ejemplo. Dice una alabanza que regularmente en aquellos tiempos, hoy ya no se canta mucho en los bautismos. Dice, si bautízate
es lo mejor que en la vida puedes hacer. Hermanos, cantarlo es fácil, pero si yo estoy diciendo esas palabras y yo no estoy bautizado, entonces esas palabras son huecas, son vacías. Pero cuando esas palabras que yo estoy cantando están cotejadas con mis hechos, con mis acciones, entonces esas palabras tendrán una trascendencia inimaginable. Es decir, que nosotros no nos vamos a imaginar hasta dónde pueden llegar nuestros buenos ejemplos. Entonces, estaremos construyendo, estaremos edificando la iglesia del Dios verdadero cuando guardemos nuestro testimonio. Que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros, hermano. Paz a vos, mi hermano ministro Pedro Rojas, que nuestro Dios le bendiga. Gracias por la exposición de la bendita palabra de nuestro Dios. Y voy a dar lectura a los comentarios. Mis hermanos, posterior a ello, si alguien quisiera hacer un comentario, puede levantar su mano, dejarla levantada de manera virtual. Y el primer comentario es de nuestro hermano Adalid, en referencia entre el segundo y tercer párrafo, que es Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, complementando la explicación de nuestro hermano ministro. Dice así, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. Es un gran versículo que, si bien es cierto, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca, asimismo, la menor tontería echa a perder la fama y la buena reputación del sabio. El segundo comentario de mi hermano Andrés Coyol, que es segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice así: siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No recurrimos a cartas de recomendación, si nuestro testimonio confirma lo que hablamos con nuestros hechos. Y el último que puso nuestro hermano Adalid, Efesios capítulo 4, versículo 25. Está por aquí adelante. Dice así Efesios 4:25, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y está como Esaú, al chat del grupo, dice: gracias, hermano Pedro, por la consejería. Siga siendo buen ejemplo como hasta el día de hoy. Mis hermanos, pregunto si alguno de mis hermanos desea hacer uso de alguna participación, algún comentario. Adelante, mis hermanos, es su tiempo. Está abierto el espacio. Yo quisiera hacer un comentario. Adelante, mi hermano Daniel González. Mi hermano Pedro Rojas, con respeto. Hermano, la lección, ¿para quién fue dirigida? Para el o los principalmente, y a los que forman o para quién fue la escuela, hermano. Para mí primeramente y para todos los varones. Porque digo, hermano, con todo respeto, es que la lección está muy bien, la explicó usted muy bien, pero entiendo que la lección, primeramente, así como dice el título, se está refiriendo primeramente a obreros, después a todos los que forman el departamento varón, y los 28, mi hermano Dalí, y los párrafos son muy claros. Gracias, hermano Pedro, eso era todo. Gracias. Gracias, hermano Daniel. Gracias, hermano Daniel, por su comentario. ¿Alguno de mis hermanos desea hacer uso del micrófono, mis hermanos? Adelante, es el tiempo. El ministro Santiago López está levantando la mano. Adelante, mi hermano ministro.
Pasados hermanos, mi celular se trabó y por eso no podía tomar la palabra. Hermanos, quiero solamente hacer este comentario. En Gálatas capítulo 1, versículo número 10, dice: porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Es cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es muy importante, hermanos, guardar el testimonio, como lo ha explicado mi hermano ministro Pedro Rojas, pero no tiene que ser el principio. El principio tiene que ser guardado por convicción, porque si no, se utiliza mucho la frase del qué dirán. O sea, hacemos esto porque, ¿qué van a decir? O tomo esta decisión en base a lo que van a opinar de mí. Si lo hago de esa forma, estará en primer lugar el hecho de hacer algo, no por convicción, sino por el qué dirán. Espero haberme dado a entender, hermanos, que tiene que ser primero desde el corazón, por convicción, desde uno, cuando guardemos el testimonio. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos. Mi hermano Pedro, un comentario. Sí, como reafirmando lo que dice nuestro hermano ministro Santiago López, en el párrafo tercero, en el párrafo cuarto, vemos que yo ponía la frase siguiente: guardar tu testimonio es una decisión. Hermanos, para tener la decisión debemos estar convencidos, debemos tener esa convicción. Y como ya leía nuestro hermano, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque si nos damos cuenta, en el párrafo cuarto, Daniel, su mirada estaba en Dios. Cuando él tomó la decisión, la tomó por Dios. También vemos que en Génesis 39:9, José, cuando él toma la decisión de no caer en pecado con la mujer de Potifar, él dice: ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecare contra Dios? Entonces, él está convencido de que es primeramente hay que servirle primeramente a Dios antes que a los hombres. Gracias, mi hermano ministro, por el complemento. Mi hermano Dalit tiene la mano levantada. Adelante, mi hermano. Qué bueno, gracias. Paso a vosotros, hermanos. Nada más quisiera yo poner atención en este último texto que compartió mi hermano ministro Santiago López, ya que si lo ocupamos en la escuela, al final del versículo dice, respondiendo a la pregunta que decía que si persuado a hombres o a Dios, dice: cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hago referente a esto porque la escuela está hecha, si nos ponemos a ver, el cuadernito es para la escuela del departamento varonil. Ahí no importa, mis hermanos, que seamos del ministerio o no, que seamos integrantes o no. Habla en general por ser parte del departamento varonil y habla de la persona de uno, pues. Entonces, si utilizamos este pasaje, pues estaríamos confundiéndonos y podríamos hacer esa parte de decir, pues es que esta escuela es para los obreros, cuando no, mis hermanos. Esta responsabilidad que tenemos es por ser hijos de Dios y como tales debemos de comportarnos, mis hermanos. Pasa a vos. Pasa a vos. Gracias, hermano Dalit. Mi hermano Pedro, ¿alguna aportación, comentario? Está bien, adelante, hermano. Ok, gracias. Mis hermanos, ¿alguien desea hacer uso de este espacio? Si no es así, mis hermanos, damos gracias a nuestro Dios y a nuestro hermano Pedro Rojas, que ha expuesto la bendita palabra de nuestro Dios. Hemos recibido la palabra, pero el conocimiento sin acción solo es orgullo. Mis hermanos, que no seamos hombres de oído fácil, sino de pasos firmes, y que podamos salir de aquí no solamente aprendiendo algo nuevo, sino decididos a ser mejores esposos, mejores padres y mejores líderes, mejores integrantes de una sociedad varonil, y que el mundo note mañana
que hoy estuvimos aprendiendo sobre la palabra de nuestro Dios, vayamos y pongamos en práctica lo aprendido. Vamos a ir en oración para cerrar este ciclo de estudio, de estudio bíblico. Por ello voy a pedir a mi hermano Diágono Rodríguez, lo vi hace un momento. ¿Está ahí mi hermano? Nuestro hermano ministro siempre tiene problemas con su audio, hermano. Ok. Bueno, que sea nuestro hermano ministro Pedro Rojas, Sí, hermano. quien al expositor, ayúdenos a cerrar con una oración este pequeño estudio, mi hermano. Sí, hermano, vamos a orar. Bondadoso Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra, justo eres tú, oh Jehová, y digno de toda alabanza. En estos momentos, Padre amoroso, agradecemos el privilegio que tú nos das de poder escudriñar tu palabra y poder mirar tus consejos que nos llevan a vida eterna. Muchas veces nos cuesta sacrificar ese hombre material que hay entre nosotros y nos cuesta enclavarlo en la cruz para alejarnos de todas estas situaciones que nublan la luz que debemos mostrar al mundo. Pero queremos rogarte, Padre amoroso, que cada día nos purifiques más y más. Y que cada día, Padre amoroso, desarraigues de nuestro ser todas aquellas malas prácticas que no son lícitas delante de ti y que en ocasiones pueden ser causa de blasfemar tu nombre. Pues mira, Señor, que necesitamos una buena reputación para alcanzar esa victoria de vencer el pecado. Y tu palabra dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que cada uno de nosotros en esta noche llevemos ese conocimiento de que debemos ser luz en un mundo de tinieblas. Debemos ser luz, Padre amoroso, en este mundo donde está en agonía por falta de no querer mirar tu ley. Es por ello, Padre amoroso, que tú hoy nos exhortas a través de esta escuela, esperando, Padre amoroso, que sea de beneficio para todo tu pueblo y que el día sábado podamos exponerla para poder reflexionar con nuestros hermanos varones en cada localidad y podamos alcanzar niveles de espiritualidad mayores. Y así, Padre amoroso, la santidad en tu pueblo cada día sea más grande y así podamos alcanzar la victoria sobre el pecado. Porque quien vence al pecado, vence a la muerte. Y quien vence a la muerte está en el reino y en la vida eterna. Es por eso que hoy, Padre amoroso, te rogamos todos estos favores, pidiéndote que bendigas a todos tus hijos que se conectaron y también los que no pudieron conectarse. También bendigas, Padre amoroso, a mi hermano Esdras, que me apoyó con esta coordinación de esta reunión, que seas también con mis hermanos del departamento varonil, encabezado por nuestro hermano Andrés Sánchez, y así, Padre amoroso, tú les des siempre esa buena disposición para seguir haciendo tu voluntad. Señor, sabemos que y reconocemos que somos insuficientes, pero queremos que tú nos hagas suficientes con tu palabra y que así cada día nos deleitemos haciendo tu voluntad y llevemos ese testimonio siempre en alto y que seamos congruentes con lo que decimos y hacemos. Perdona, Señor, nuestra insuficiencia y ayúdanos a ser cada día
mejores hijos tuyos y así poder hallar gracia delante de tus benditos ojos. Danos un dulce sueño y un hermoso despertar y permite que dentro de 8 días sigamos, Señor, alabando tu nombre a través de escudriñando tu palabra en estas escuelas varoniles que tanto nos hacen falta. Pues mira, Señor, que todos estos favores te los rogamos y te los suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, mi hermano ministro Pedro Rojas, por la exposición de la palabra de nuestro Dios. Mi hermano Andrés Sánchez, ¿algún aviso antes de retirarnos? Únicamente agradecerle a usted, hermano, como moderador, a nuestro hermano ministro Pedro Rojas, por el estudio que nos compartió, a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Que Jehová les bendiga y pasa a vosotros. Pasa vos. Pasa. Falta la bendición. La bendición le voy a pedir a mi hermano ministro Santiago López. Hermano ministro. Mi hermano Pedro, nuevamente aludimos a usted para la bendición de nuestro Dios. Estoy, hermano. Lo que pasa es que mi celular está muy lento y no me dejaba entrar. Vamos a recibir la bendición, si me lo permiten. Adelante, adelante. Bien. Dice así, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, Amén. hermanos. Paz a vosotros. Pasa Amén. vos. Pasa a vosotros. Que Jehová les bendiga, hermanos. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta vos, mis hermanos. Pasa vos. Pasa vos. No sé si No me es escuchen. hasta vos. Para el sábado, Sí. hermano Ramón. Mande. Ya está listo para el sábado en la escuela de los varones. Siempre he estado listo, hermano. Siempre he estado listo, hermano. Eso, vamos. Ah, hermano, como no se creas. Es que a veces hay que preparar de todo, hay que estar leyendo, aunque sea un ratito. Así es. Pasamos, gracias por conectarse. Bye. Pasa vos, pasa vos. Pasa vos, Dios los bendiga. Pasa vos, mi hermano Luis. Pasa vos. Pasa vos. Pasa vos, pasa vos. Pasa vos. A vosotros Saludos, todos. Pasa vos, mis hermanos. Gracias por invitarme. Descansen. Mi hermano, usted conéctese, hermano. Usted sígale. Sí, No se conecte, a Dalí. hermano, ¿cómo se Muchas llama? gracias. Isaías. Mi hermano Isaías, sabes que lo esperamos el sábado en la localidad.